Bueno, estaríamos en tiempo, ¿verdad? 9:22. ¿Ya estaríamos todos? Sí, profe. ¿Podemos seguir? Bueno, Sí, sí. vamos a tratar de terminar. Estamos tocando todo lo que es demanda. Para la próxima clase vamos a dejar todo lo que es oferta, porque hay otra teoría. Y dicho sea de paso, digamos que la oferta también tiene sus determinantes. Y así también en relación a los determinantes, que son muy similares a lo que estamos viendo ahora para la demanda, también habrá oscilación y comportamientos diferentes para los distintos bienes y servicios. Pero esto sí, manejado y posicionado del lado de las empresas, ¿no? Porque son los oferentes, es decir, del lado de los productores. Bueno, también podríamos pensar que eh, tanto en lo que hace a la curva de la demanda, en los distintos mercados, que estas son inamovibles o fijas, y en realidad no es así. No es así. Vamos a analizar ahora, vamos a ver que como se producen variaciones en los determinantes, se producen variaciones a través del tiempo, generalmente la curva de la demanda experimenta consecuentemente desplazamiento, ¿eh? De su posición original. Nosotros tenemos generalmente una curva de demanda preestablecida y podemos observar que frente a variaciones, ¿eh?, de los demás determinantes, sin que sea en este caso P sub X, que es el precio de ese bien, va a experimentar que desplazamiento. Bueno, entonces, de ese punto de vista, vamos a decir que los cambios que se producen o las variaciones que se producen en las cantidades demandadas de un determinado bien o servicio, se funda en desplazamiento de toda la curva de demanda-precio. En toda la curva de demanda-precio. Esta se puede desplazar, por ejemplo, hacia arriba o a la derecha, es decir, aumentando precios y cantidades. ¿Por qué? Porque el desplazamiento es hacia arriba. Si ustedes en un sistema de coordenadas cartesianas trazan la curva de la demanda con pendiente negativa, bueno, pueden materializar en esa misma gráfica un desplazamiento llevando esa curva, otra curva trazada a la derecha de la original, en línea de trazo, y a la cual le llaman D1. Y van a apreciar ahí que las cantidades demandadas indicarían un aumento respecto de la posición original de la curva demanda-precio que nosotros teníamos. En ese caso, ¿estamos? Bien. Ahora, ¿por qué podría, cuál sería el motivo? Bueno, les doy un ejemplo acá. Básicamente, podríamos decir que la curva de demanda original, precio original, era de, por ejemplo, vamos a suponer, de mortadela. Esa curva representa la original, la inicial de su cero, que la voy a llamar, una curva que está representando la demanda-precio de la mortadela. Pero, ¿qué ocurre? Que uno, dijimos, de los determinantes ha experimentado, ha variado, por ejemplo, con un aumento de ingresos, Y en este caso, bueno, me va a producir la posibilidad de que yo adquiera mayor cantidad de mortadela, mayor cantidad de mortadela. Entonces,
yo me tengo, para reflejar esa situación de demanda-precio en este nuevo, atento al nuevo incremento de mis ingresos, la curva la tengo que trazar a la derecha de la curva primitiva. ¿Se comprende eso? Entonces ahí queda patentizado de que hubo un desplazamiento de la curva demanda-precio inicial a una nueva que la voy a llamar demanda no D sub 0, sino demanda 1. Ahora bien, suponiendo que por razones X mis ingresos se ven disminuidos o reducidos, entonces yo, tomando el desplazamiento respecto de la curva de demanda inicial que yo tenía, voy a ver que esta va a ser hacia la izquierda y hacia abajo, con lo cual implicaría reconocer que hay una disminución tanto de, de, de la posibilidad de las cantidades a demandar. Entonces, con esto estamos nosotros reconociendo de que se producen variaciones en la curva, en este caso que estamos tratando, que es la de demanda-precio. Es decir, que estos movimientos de la curva de demanda-precio en algunos de sus determinantes lo son en razón de que algunos de sus determinantes se modifican o varían. O varían. Es decir, en este caso puede ser también en razón de que se produce un cambio en el precio de un determinado bien, permaneciendo los otros determinantes constantes. Esa es la realidad. Bueno, por ejemplo, vamos en el supuesto caso de un aumento. Esto tiene que ver con lo que acabamos de hablar, básicamente, más bien a modo de ejemplo. Supongamos el caso de un aumento de los ingresos de un sujeto. Bueno, evidentemente que para un bien normal como el jabón, el jamón, por ejemplo, o el caviar, la curva se desplazaría hacia arriba y a la derecha, como habíamos hablado antes, porque ese incremento en los ingresos le permite consumir mayor cantidad de ese bien. Entonces, cuando se cobra el aguinaldo, profe. Cuando se cobre, es cierto, muy buen ejemplo. Sí, señor. Cuando se cobre el aguinaldo, por caso. Entonces, ese cambio, ese desplazamiento, nos está indicando que las cantidades con relación a los ingresos se cumple que es una relación directa. Ahora bien, para este mismo ejemplo que estamos acotando acá, pero tratándose de un bien inferior, como es el caso, por ejemplo, de la mortadela, ahora, la curva se va a desplazar a la izquierda y hacia abajo. Entonces, en este caso, fíjense que pese a que una disminución implica una menor disminución en cuanto a la demanda, ¿sí?, de ese tipo de bien. Entonces acá tendríamos que se da una relación inversa, ¿tá?, con bienes inferiores. La curva. Bueno. Profe, está muteado, le aviso por las dudas. Me habló una señorita, no. Sí, yo le avisé que estaba muteado, por las dudas. Ah, que estaba muteado. Sí. Ah, no sé qué toco, pero.
Profe, puede ser que esté tocando la barra de espacio. Estoy de acuerdo, sí, tenés razón. Estoy apoyando el brazo para agarrar el micrófono, entonces lo apoyo ahí. Gracias por avisar. Sí. Sí, señor. Bueno. Y fue 5 segundos nomás, igual no se pierde mucho. No modificó nada. Bueno, ahora vamos a seguir con otro ejemplo. Fíjense, recién estuvimos viendo cambios de la demanda en función del precio del bien, es decir, del precio P sub X, que es uno de los determinantes de la función de demanda. Ahora vamos a hablar de los cambios en el precio de los demás bienes, no en el precio del bien que estábamos considerando, sino de los demás, es decir, P sub M es el precio de los otros bienes. Bien, por ejemplo, si tomamos en consideración un bien que sea sustituto, no sería el caso de, vamos a suponer, la Coca-Cola, en este caso, que lo tomaría como un bien X respecto de la Crush o de la Pepsi, que sería un bien Y. La curva demanda-precio para el bien X, que sería la Coca-Cola, se va a desplazar hacia arriba y a la derecha, para ese caso, siempre y cuando el precio de ese bien baje, se va a demandar mayores cantidades, y a la derecha. Entonces, en ese caso tendríamos nosotros una relación directa. Para bienes complementarios, sabiendo ya ustedes saben que son complementarios, el caso, como dijimos, del café con el azúcar, la relación termina siendo inversa. Ante un incremento del precio, vamos a suponer, del café, la curva demanda-precio del azúcar se desplazará hacia abajo y a la izquierda. Claro, porque si me aumenta el precio del café, evidentemente que la demanda va a ser menor. Y como es complementario con el azúcar, las cantidades después de azúcar también van a ser inferiores, porque son complementarios, es como que se lleva uno con la mano del otro. Entonces, en este caso, la curva demanda-precio de otros bienes se va a desplazar hacia abajo y a la izquierda, lo que nos permite reconocer de que acá se da un caso en la que la relación resulta ser inversa. Bien, ahora, si todo esto, comportamiento descrito hasta acá, se da al contrario, es decir, hay una disminución del precio de la Pepsi, la curva se va ahora a dirigir hacia arriba y a la derecha, evidentemente. Bueno, ahora, ¿qué pasa con los cambios en lo atinente a los gustos o preferencia del consumidor? Bueno, por ejemplo, si aumentamos los gustos de un consumidor, la curva de demanda-precio se va a desplazar hacia arriba y hacia la derecha. Entonces, acá reconocemos que hay una relación directa. Una relación directa. Bueno, dependiendo qué estamos planteando, vemos cómo van a ser. Si va a ser una relación directa o por el contrario, a la inversa. Bien. Entonces, a modo de síntesis podemos decir, por ejemplo, que la curva de la demanda de un bien X en función del precio de ese bien, P sub X, es una relación inversa. Si aumenta la demanda es porque ha bajado el precio de ese bien. Y si el precio sube de ese bien, bajan las cantidades demandadas. Entonces, es una relación inversa. Esta relación, digamos así,
la teoría económica dice que se funda en un efecto sustitutivo y en el efecto renta. Exactamente. Para los empresarios, aumentar el precio de los bienes significa mayor renta. Y en el otro caso, esos aumentos de esos bienes significa para los consumidores buscar otro bien que sustituya al aumento de este bien que estaban consumiendo anteriormente o demandando. Bien, en el caso, en función de la demanda, la curva de la demanda en función de los ingresos, Y, eso dijimos una relación directa para bienes normales, como por ejemplo el jamón. El jamón es un bien normal. En cambio, la relación resulta ser inversa para bienes inferiores, como en el caso de la mortadela. Como en el caso de la mortadela. Bueno, la demanda en función del precio de los otros bienes, P sub N, va a ser una relación directa, por ejemplo, cuando se trata de dos bienes como el petróleo y el gas. Llamamos petróleo X al gas Y. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque son bienes sustitutivos. Me aumenta uno, yo dejo de consumir ese y me dedico al otro, evidentemente. ¿Está? Bueno. Y disculpe, resulta esa última que dijo era relación inversa o directa. No, relación directa, cuando resulta ser sustitutiva, ¿me entendés? Porque es sustitutiva el petróleo y el gas. Exactamente, es sustitutiva. Bien, y después tenemos el caso del café. Si aumenta el precio, decae, por ejemplo, el azúcar. Y por caso, en este caso dijimos que eran complementarios. Hay una relación inversa. Si aumenta el precio de la nafta, bueno, se va a dejar de demandar vehículos. Ahí tenemos dado que son complementarios, esto da lugar a una relación inversa. En cambio, cuando lo analizamos, la demanda en función de los gustos, ahí sí, para bienes independientes como son los libros y un paquete de tallarines, por así decir, o de pan, en este caso la relación es directa. ¿Por qué? Porque son bienes independientes uno de otro, no guardan relación, no son complementarios, no son sustitutivos. ¿Se entiende? Bueno, dicho esto, ya hemos hablado de los determinantes, el concepto de los distintos determinantes, el concepto de demanda. Hemos visto qué relaciones hay. Bueno, tendríamos que entrar a ver la elasticidad que hay, la demanda en el mercado y demanda precio. Bueno, todo esto lo hablamos inicialmente, el desplazamiento también lo hablamos. Nos quedaría, a ver, voy a ver, porque ustedes tienen ahí, yo inclusive los saqué del Classroom que presentó el profesor Oliva. Así que vamos a ver acá. Sí, acá está, ¿ves? Todos los cambios en las cantidades demandadas, donde los precios aumentan y las cantidades disminuyen. Hay una relación directa y una relación inversa. Los mercados con demanda de bienes. Acá está la demanda en función de los distintos determinantes, que esos cambios en la demanda producen aumento por un lado y disminuciones en otro respecto a las cantidades demandadas, y en cada uno de ellos. Exactamente. Bueno, acá hay en economía también, a lo mejor
no sé si se lo dijo, pero está lo que se denomina la ley de utilidades marginales decrecientes. ¿Se acuerdan cuando hace un rato yo les dije, bueno, tratándose de libros, en la medida que se consumen unidades iguales y adicionales de un bien o un servicio, el incremento que le produce satisfacción al, al consumidor, al demandante, es cada vez menor, hasta llegar a un punto de saciedad. Por ejemplo, acá las cantidades resultaron ser 5. Cuando era 1 fue en aumento. ¿Por qué? Porque ese libro, por ejemplo, le rinde una cierta utilidad. Con el segundo libro fue en aumento. Cuando llegó al quinto libro, ya ahí empezó a decaer el grado de satisfacción o de utilidad que le presta el quinto libro. Entonces, ya en un sexto, el grado de satisfacción llega al punto de la saciedad total. Es decir, no lo satisfacen lo más mínimo. Bueno, esto se basa en la ley de utilidades marginales decrecientes. Se denomina ley de utilidades marginales decrecientes. Ya lo van a ver después ustedes cuando entren en las gráficas en el claro. Acá tenemos los mercados, fíjense, presentan los cambios que se producen a derecha e izquierda en relación a la curva de la demanda original cuando se trata de productos o de bienes o servicios sustitutos uno de otros, cuando se trata de bienes o servicios que son complementarios y cuando son totalmente independientes. Ahí directamente ven qué ocurre cada uno. ¿Estamos? Esa es la relación. Perfecto. Esa es la relación. Esto ya está hablado. Esto también, la demanda, cuando es en función de los ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que, básicamente, este aspecto ya ha quedado cubierto. Bueno. Bueno, gustos, preferencias, esto ya está acotado. Tendríamos que entrar a hablar de la función oferta, pero esto va a quedar para la próxima clase. No me quiero meter ahora para no confundirlo. Por ahora ustedes tienen que tratar de leer y madurar, tener presente la función demanda. La función demanda-precio. Así hay toda una teoría que también igualmente lo es para la oferta. Bueno, ahora vamos a introducir en el tiempo que nos queda. ¿Hasta qué hora es la clase? ¿Hasta qué hora le dio el profesor Oliva? Hola. En teoría creo que es hasta las 10. ¿Hasta las 10? Bueno. Pero no estoy segura. Sí, o 10:20. Bueno, ya veremos, llegaremos. Vamos a instalar ahora, vamos a ir echando mano a un nuevo concepto, que es el concepto de elasticidad. Entonces vamos a ver a qué hace referencia este concepto de elasticidad, que es muy importante. El concepto de elasticidad de una variable dependiente X con respecto a otra que es independiente. Es un instrumento de, digamos así, de control o para auditar que tienen quienes, los economistas. La elasticidad en este caso se refiere a la medida de que queda como respuesta de la variable dependiente frente a un cambio de la variable independiente. La medida que está dado por el cociente de la variación porcentual
de la variable dependiente y la variación porcentual de la variable independiente. Respecto. Acá tenemos, por ejemplo, para el caso de la elasticidad precio de la demanda. En cuanto al precio, vamos a suponer que va a variar de un valor de 200, va a caer a un valor de 50. Esto es la curva de la demanda, sabiendo que es dependiente negativa. Si la quieren trazar ahí se van a dar cuenta. Fíjense que las cantidades demandadas, cuando el precio era de 200, las cantidades demandadas eran tan solo 5. Pero al bajar el precio a 50, las cantidades demandadas en abscisa aumentaron de 5 a 25. Entonces la primera pregunta sería, ¿cuál es la variación porcentual del precio? Bueno, para la variación porcentual del precio, nosotros vamos a hacer un cociente en este caso, que sería el precio final menos el precio inicial. Ahí estaríamos marcando nosotros una variación. Dividido por 200, que es la cantidad inicial, y multiplicado por 100. Es decir, que la variación porcentual del precio lo tuvo en el orden del 75%. Mientras que la variación porcentual de las cantidades demandadas a raíz de la caída del precio lo fue en definitiva 25 menos 5, que era la inicial, sobre 5 y por ciento, nos da que lo es de... Se muteó, profe. Tenés razón. Y que ya tengo el brazo, no sé ni dónde ponerlo. Bueno, entonces el concepto de elasticidad, ¿qué quería? Que las variaciones, que es el incremento delta Q, que serían las cantidades, sobre el incremento delta P, que sería el precio. Entonces, el cociente entre 400 y menos 75, que generalmente ese menos del 75, ese signo menos se anula con el signo menos que se antepone al cociente delta Q sobre delta P. Menos por menos termina siendo más. 400 dividido 75 nos da 5,33. Entonces, en función a los valores que vamos teniendo de elasticidad al escalar, nosotros tenemos una clasificación en donde la elasticidad resultó ser mayor que 1. Y en este caso resultó 5,33, evidentemente que es mayor que 1. En este caso, decimos nosotros que este producto, en función de las variaciones, ha resultado ser totalmente elástica. ¿Y por qué resultó ser elástica? ¿Y qué? Porque hubo una disminución del precio en el mercado y en lo referente a qué, a la demanda. Esa es la relación. Ahora, si la elasticidad resultara, por el contrario, de 0,26, aquí tendríamos nosotros que analíticamente expresar que la elasticidad es menor que 1. La elasticidad puede ser igual a 1, menor a 1, mayor a 1. Como es menor a 1, en este caso, para un ejemplo que estoy yo viendo, analizando, fue del 0,26. ¿Qué quiere decir? Que resultó ser inelástico. Atento, que es menor que 1. Recién acabamos de ver en el otro ejemplo que era totalmente elástico. Acá no, es inelástico. ¿Por qué en este caso? Y porque hubo un aumento de precio. Fíjense en que
el precio inicialmente en este segundo ejemplo era de 50 pesos, pero después se llevó a 200 pesos para ese bien. ¿Qué pasó con las demandas? Y bueno, cuando costaban 50 pesos, las cantidades demandadas fueron 25. Fueron 25. Mientras que cuando... Sí. Tengo una duda ahí. ¿Usted calculó las dos variaciones en cada una de en la demanda y en el precio? ¿Cómo las Y en comparó el entre las precio, por dos? separada, sí. Hay una fórmula que nuclea todos los valores en una misma fórmula, pero inicialmente yo la hago por separada para ver cuál es el escalar. ¿Me comprende lo que digo? Claro, claro, sí, uno le dio como el 75% y el otro no me acuerdo bien, pero quería saber cómo la Claro. reflejaba las dos. Una en relación, a ver, a las cantidades. En el numerador va el incremento de las cantidades. ¿Está? ¿Se entiende? Y en el denominador Sí. va las variaciones que se producen en el precio. Si aumenta o disminuye, bueno, voy a tener... ¿Eh? Eso era eso, sí, sí. ¿Se entendió? Sí, 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 perfecto, era eso. Bueno, Gracias. en el segundo caso, fíjense en que es 5 menos 25, es decir, 5 final, Q final 5, menos la inicial que era 25. ¿Está? Y en el otro, en los precios, eso en las cantidades. Y en los precios pasó de, ¿cuánto dijimos? Por 100 nos da un De 80%. 200 a 50, creo. Exactamente. Bueno, ahí ¿qué variación tenemos? ¿Cuánto es? 75%. 75. Bueno, cuando hagan el cociente entre ellos, entre esos dos valores, le va a dar un escalar, ¿sí? Le va a dar un escalar. No tengo la máquina acá de calcular, pero calculo que en este caso la elasticidad es menor que 1. Es menor. Por lo tanto, se la identifica como inelástica, es decir, porque ha experimentado un aumento del precio. Antes era una disminución en el otro ejercicio, acá hay un aumento. ¿Estamos? ¿Se comprende? Sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, hay también ejercicio de esto en el Classroom, después lo van a ver ustedes. Posiblemente los oriente el profesor Oliva porque él lleva todos los ejemplos, los pone, y si no, le voy a preguntar a él cosas yo de poder identificar. Y yo tenía, a ver, ¿dónde está? Que la había fotocopiado inclusive yo para tener el ejemplo. Creo que está aquí hablando. Me esperan un segundo, yo le voy a decir, le confirmo. No, acá están los desplazamientos de la curva de la demanda. No lo tengo. Pero bueno, la fórmula está. La fórmula está. Acá está, a ver. Acá está, ahí está. A ver. E es el porcentual de incremento de las cantidades de los bienes sobre el porcentual de incrementos de precio. Entonces, dependiendo del ejemplo, para el caso de precio-demanda, por ejemplo, vamos a ver nosotros que en las cantidades, en un caso inicial teníamos 9.000 y en un caso final fueron 10.000. Y abajo, el dicho cociente de la variación porcentual de las cantidades, hacemos la semisuma de 9.000 más las 10.000, que son las cantidades del bien, dividido 2. Eso me va a dar a mí un valor en el numerador.
Y en el denominador, para las 900 bienes, el precio era de 1,20. Pero después, cuando se aumentaron las cantidades demandadas a 10.000, lo fue ese aumento en las cantidades demandadas porque el precio bajó a 1 peso. Perdón, a 100 pesos. Entonces, bueno, esa variación, esa diferencia nos dio 20 ahí sobre la semisuma de los dos precios dividido 2. Y me da otra escalar que es 11. 20 sobre 11 da 0,18 y arriba me dio, creo que es 0,10, básicamente. En definitiva, la elasticidad resultó ser del 0,5%. 0,5. En nuestro caso resulta ser inelástica. ¿Por qué inelástica? Y porque es menor que 1. Básicamente es menor que 1. ¿Está? Bien. Una demanda que resulta ser inelástica admite reconocer que si las cantidades Q demandadas responden muy elevadamente a una variación del precio P de ese bien. ¿Está? Entonces, en ese caso, es totalmente inelástica. Si bien no fue muy elevada la variación de precio, porque de 120 pasó a 100, quiere decir que no acusó variación muy elevada en cuanto a las cantidades a demandar. Fíjense que en ese caso, de 9.000 pasaron a 10.000. O sea, hubo una diferencia de incremento de demanda de 1.000 unidades frente a esa escasa diferencia de 20 pesos que operó en el precio. Entonces, por eso es totalmente inelástico. Una demanda puede ser también, por ejemplo, que resultara ser perfectamente inelástica o nula. Y para que sea permanentemente inelástica o nula, hay que reconocer que la elasticidad para ese bien, que me determina que las cantidades a demandar son bien determinadas y únicas, un Q1, supongamos una abscisa, pero los precios pueden subir, los precios pueden ir incrementándose sucesivamente. Como evidentemente los precios en la ecuación, en la expresión analítica de la elasticidad, dan el denominador a ser más alto que el numerador, evidentemente que la elasticidad termina siendo 0. Este caso, ¿dónde lo vemos nosotros? Con el caso de los combustibles cuando aumentan los precios. ¿Vieron que aumentan los precios? Sin embargo, las cantidades demandadas van a ser exactamente las mismas. ¿Por qué? Porque la gente necesita utilizar los vehículos para ir a trabajar, para repartir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende el concepto de por qué los combustibles son inelásticos? Claro. Bueno, ahora bien, ya termino. Una demanda tiene elasticidad unitaria, que implica que las variaciones en las cantidades demandadas es igual y es en correspondencia a las variaciones que experimentan los precios de ese bien. Por ende, en el cociente termina siendo que es igual a 1, E igual a 1. En ese caso, nosotros la definimos como elasticidad unitaria. Bien. Bueno, no los voy a cansar más porque entiendo que ya hemos llegado a una buena hora de clase, hemos tenido. Así que la clase que viene vamos a continuar con teoría de la oferta. Les aconsejo, para que no se les amontone, como todo esto es nuevo para ustedes, que vayan leyendo tranquilamente, no siempre porque ustedes tienen otras materias, por cierto, pero de vez en cuando no dejen amontonar porque los temas son varios.
muchas veces resultan ser bastante pesados, por así decirlo, reconocemos, pero bueno, tienen que aprenderlo, no hay otro. ¿Estamos? Bien, la clase que viene continúa. Que tengan un buen fin de semana, aunque mañana van a estar con el profesor Oliva. ¿De acuerdo? Gracias, profe, igualmente. Vale. No, Gracias, para- profe. gracias, cuídense. De nada, cuídense ustedes.